Muy buenas tardes, jóvenes, y ya estamos nuevamente en la clase para poder empezarla, para continuar con nuestro tema de vacunas. Recuerden que estábamos hablando sobre este tema y habíamos hablado en aspectos muy generales de la inmunidad y la inmunización en los niños. Habíamos comentado que evidentemente el niño en este periodo de la vida del recién nacido puede tener varias formas de inmunización. Habíamos hablado de la inmunidad que era adquirida, por pasaje de anticuerpos, vale decir, de defensas de la madre hacia el recién nacido, o en cualquier otro periodo de la vida que recibía anticuerpos, pues a eso le llamábamos una inmunización pasiva. Y cuando le poníamos un antígeno, hablábamos de inmunización activa, ¿no es cierto? ¿Por qué activa? Porque en realidad va a generar una respuesta inmune en nuestro recién nacido. Y decíamos que había varias formas de inmunización activa e inmunización pasiva. Ejemplos de inmunización pasiva, es decir, con inmunoglobulinas, son aquellas que son homólogas y heterólogas. Homólogas, por ejemplo, en el vientre materno, el pasaje de algún anticuerpo durante la gestación que puede darse, por supuesto, en el feto. Y homólogas también las que ocurren después del nacimiento del pequeño, cuando tiene que recibir inmunoglobulinas, ¿no? Ya sea por enfermedades graves que comprometen, por supuesto, la vida del niño, o también en forma distinta para situaciones como, por ejemplo, la mordedura canina, donde hay que ponerle suero antirrábico con, por supuesto, anticuerpos para lograr defenderle más rápidamente al niño. Y la inmunización activa, que podrían ser a través de las vacunas, que es un sistema de inmunización muy utilizado, que es el que vamos a hablar, y desde luego también el otro sistema de inmunización, que es a través de las enfermedades. O sea, el niño al enfermarse, pues también va a adquiere los antígenos, pero esta vez agresivos, y va a generar una respuesta inmune. ¿No es cierto? Entonces esa es la caracterización que hicimos en la anterior clase. Hoy vamos a hablar de lo que sigue a las vacunas. Antes, tal vez comentar de nuestro examen, que he visto que ha estado con una nota promedio entre todos, de más o menos entre 5.5 a 6, es decir, la nota promedio, con notas que fluctúan entre 2 hasta 10, ¿no? O sea, con bastante variabilidad. En el grupo he procurado preguntar cosas muy generales de los temas avanzados, y sí he visto con sorpresa que había algunos que no han podido contestar. Y también he visto con preocupación que algunos, es más, no han ni siquiera entrado al examen, y eso es lo que me ha llamado la atención. Aquellos que no he podido ver el examen, no he podido calificarles, por favor, porque traten de contactarse conmigo para ver por qué no están en el campus o qué es lo que pasa. Está, por ejemplo, Luis Marcelo Vázquez, que no he encontrado para nada su examen. Está Luis Marcelo Vázquez, ya les decía, y Ana Ruth Velázquez, que no están. Efraín Mamani tampoco, Mendieta Salazar Guido tampoco, y tampoco ha dado su examen Maya Bustamante. Entonces, no sé, que por favor, si están presentes, por después de la clase conmigo para que podamos... Yo soy Guido Mendieta, doctor, y tuve muchísimos problemas el fin de semana por cuestión de internet y de sistema, por eso es que no puedo entrar. Muy bien, a ver, se han de comunicar conmigo todos. Listo, Guido, ya lo tengo usted aquí en la imagen, pero por favor se han de procurar comunicar conmigo para ver cómo vamos a hacer, porque no tiene nota en esta primera evaluación. Sí, y claro, es importante que la tenga. También con ustedes quiero repasar un poquito las respuestas para que no haya dudas de cómo tenemos que hacerlas, ¿no? O sea, o alguien tiene alguna duda del examen. Por ejemplo, en la primera pregunta decía, no sé si era la primera o la última, no estoy seguro, pero paciente con desnutrición aguda grave, la madre consulta con el médico porque el niño presenta dificultad en el aprendizaje por falta de memoria. ¿Cuál es la causa de este trastorno? Era una disminución en la sinapsis neuronal. Esto figura, como les decía, básicamente en que en esos primeros días de vida, ¿no es cierto?, lo que se afecta en la evolución del desarrollo es básicamente
la programación en cuanto a la sinapsis de las neuronas, y por lo tanto la desnutrición grave puede afectar enormemente ese desarrollo del niño, ¿no? Especialmente en el área de la memoria. Luego teníamos que evaluar un niño de 3 años y 4 meses que corta el papel con la tijera. ¿En qué porcentaje se encuentra? El porcentaje era entre el 5 al 50%. Recuerden que hemos dividido en porcentajes, ¿no es cierto?, entre más del 95%, entre el 95 y 50%, entre el 5 al 50% y por debajo del 5%, con los distintos nombres que le hemos dado, desde la alerta en lo más bajo hasta el alto en lo más alto. Por lo tanto, ahí estamos, ¿no? Este niño está en el medio porque está entre 5 a 50. Medio bajo sería entre el 5 al 50. Cuando describe el niño o niña bien un dibujo, cuando está describiendo bien un dibujo, está evaluando la audición y del lenguaje. Estamos hablando de cómo describe el dibujo. Ese es el área de la audición y del lenguaje. ¿Cuál de los siguientes conceptos es verdadero para motricidad gruesa? Les había insistido aquello y creo que la mayoría ha contestado bien, que es el control del tronco y de la postura. ¿No es cierto? A eso se refiere la motricidad gruesa. Paciente con 16 meses de vida que consulta para control de niño sano. ¿Cuáles de las siguientes preguntas evalúa la influencia psicosocial en el desarrollo? Hay 2 respuestas, ¿no? Por eso la pregunta nos decía, ¿cuál de las siguientes preguntas? Y pueden elegir más de 2, le decía, más de una. Es quién está al cuidado del niño y el nivel educativo de los padres. Responderían a las 2 preguntas. Paciente de 4 años de edad con hemoglobina de 10.5, ¿qué grado de anemia presenta? Es una anemia leve. Esto, recuerden, se encuentra en la libreta de salud infantil. Paciente que no recibe leche materna desde nacimiento para su alimentación, sin antecedentes alérgicos de los padres. Presenta a los 3 meses de vida cuadro de alergia cutánea. ¿Cuál es la probable causa para este trastorno? Habitualmente es epigenética, ¿no es cierto? Vale decir, la influencia del entorno, ¿no es cierto? Seguramente por la falta de la leche materna, y que va a generar un cambio en la expresión del ADN. Por eso se llama epigenética. Y ya está, no había una más. Cuando decimos que el niño tiene un probable retraso del desarrollo, cuando presenta área anterior, siempre será la forma de poder diagnosticar. Pero que si no han podido faltar, porque ha habido un porcentaje alto de que no lo han hecho muy bien, por favor repasen el tema, vean en qué están fallando y en qué más podemos mejorar. ¿Algún comentario que tengan, alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿cuántos exámenes vamos a dar o de cuántos módulos hasta que demos el primer parcial? Ha de ser por lo menos 3 módulos. 3 módulos. Está bien, doctor. Sí. ¿Y esa nota se va a poner con nuestra nota de disertación? Sí, también. Por eso es que les estoy haciendo disertar. Sí, también Adriana. O Valeria. Creo que me ha hablado, no sé quién habla. Sí, Valeria. ¿Alguna duda más? Bueno, muy bien. Entonces nos adentramos en nuestro tema, en el tema de hoy, que se refiere básicamente a lo que es la parte de seguir con el tema, ¿no? De nuestra presentación. Voy a compartirla con ustedes para que puedan verla y sigamos hablando de lo que sigue al tema de vacunas. Estamos hablando en estas generalidades que debemos entender que también en la defensa de nuestro cuerpo, y está inmerso dentro del módulo, tenemos, por supuesto, algunas características de lo que es las barreras de defensa contra las infecciones. Esta es la primera barrera, la inmunidad innata, donde está la piel y las mucosas como un elemento fundamental para protegernos de las enfermedades, ¿no es cierto? La barrera primaria es fundamental, puesto que si no hay esta barrera primaria, tendremos un serio problema en la salud de nuestros niños. Por ejemplo, vayamos a pensar que es un paciente que presenta un problema de invaginación intestinal, ¿no?
Ahí ha habido una alteración en la mucosa porque ha sufrido un proceso isquémico debido a la introducción del intestino en su conjunto dentro del intestino mismo. A eso se llama invaginación intestinal, un cuadro muy frecuente en el periodo del lactante menor, en el menor de 5 años, masculino, generalmente a los 7 meses de vida. Este niño, en ese proceso de invaginación, podrá tener un mayor riesgo de infecciones debido a esta alteración de la barrera primaria. ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque se está alterando la estructura prácticamente. Claro, o sea, la barrera de la mucosa, que es fundamental, ha sufrido un daño muy severo. Se ha entrado en el proceso de isquemia, inclusive muchas veces de necrosis. Y por supuesto, la complicación mayor de estos niños, dependiendo de cuán rápido ha sido el diagnóstico y el tratamiento, puede ser la infecciosa, la septicemia, es una de las causas frecuentes. Tenemos un niño quemado, ha sufrido una quemadura en la extremidad inferior derecha con compromiso de la zona de la flexura de la rodilla y también de la zona inguinal. El niño por ese motivo se ha internado, además por la extensión que supera el 10%. Ahora, ¿dónde lo internamos? ¿Dónde lo vamos a internar? A ver, sí, a ver, Adriana, ¿dónde lo vamos a internar? No le escuchamos, Adriana, creo que está mal su audio. Vemos que lo ha habilitado, pero algo pasa. Ahora sí. Doctor, ¿ahora sí? Sí, ahora le escuchamos, le escuchamos. Que le decía, doctor, que las quemaduras tienen harto riesgo de padecer complicaciones, entonces tendría que internar en terapia intensiva. Depende del grado también. Y de lo que estamos hablando, ¿qué tendría que ver? Se rompería la barrera primaria, que es la piel. Entonces, una sala de aislamiento, ¿no? O sea, generalmente se los interna en lugares no de salas comunes, sino salas donde esté exclusivamente el niño y si no hay espacio, solo de quemados, ¿no? Entra usted en una sala donde hay solo quemados que están aislados, todos bien aislados, y cuando uno entra a curarle, por ejemplo, se cambia la indumentaria y entra nuevamente con otra indumentaria para curar al niño. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese aspecto para la protección de nuestros pequeños. Aparte de aquello, obviamente también las mucosas son una barrera muy importante, ¿no? Ahí está justamente, por ejemplo, en las gastroenteritis, donde se altera la mucosa intestinal, el niño, o sea, esto permite que las bacterias puedan invadirle con mayor prontitud y mayor rapidez, penetrando inclusive hasta la lámina propia o hasta hacerse una verdadera septicemia por ese motivo, ¿no es cierto? Las niñas son especialmente propensas a las infecciones vulvovaginales, lo que llamamos las vulvovaginitis. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que las niñas son muy proclives a tener vulvovaginitis? Porque la uretra es prácticamente chiquita, es más corta que de los varones. O sea, sí, eso les predispone a las infecciones urinarias. ¿Pero por qué a las vulvovaginitis? O sea, las infecciones de la vulva. Porque está comunicado con el ano. Entonces, cuando las mamás no les limpian bien, las llevan hacia adelante. Entonces, ahí hay predisposición de infección. O sea, la falta de limpieza. Pero una mujer adulta también tiene el mismo concepto anatómico. Sin embargo, claro, tiene mayor cuidado, por supuesto, en el aseo, pero cuando no lo tiene también no se enferma mucho. O sea, no se infectan con tanta frecuencia. ¿Por qué? Por la acidez de la vagina. O sea, en la mujer adulta la vagina es ácida, de tal manera que impide la proliferación de bacterias. Es una excelente barrera defensiva, mientras que en la bebé es neutra. O sea, cualquier mínima cosa ya le irrita. Y además el tipo de epitelio. Una mujer adulta en la vagina, ¿qué tipo de epitelio tiene? Estratificado. Es un epitelio estratificado. Y en la niña, en la recién nacida o en una bebecita pequeñita, es plano. Es cilíndrico plano, o sea, no hay nada. Es una sola capita
de células que obviamente a la pobre bebé la predispone a tener este tipo de infecciones, ¿no? Son expresiones de cuán importante es la barrera primaria para defendernos de estas enfermedades, ¿no? Una causa frecuente de consulta es en este tiempo las enfermedades respiratorias y el COVID, una de ellas, ¿no? Yo hoy en la mañana, extrañamente, he visto 3 pacientes con resultado positivo para COVID. Uno de ellos, el último que he visto hoy en la mañana, de 6 meses de vida. Y el bebé está sintomático, se está teniendo mucha tos, bastante flema, y claro, se siente muy agitado por la tos. Y este paciente, la mamá está preocupadísima por la tos, ella también es positiva. Me dice, doctor, ¿le podemos dar algo para quitar la tos? ¿Qué opinan ustedes? No es conveniente, doctor, quitar la tos porque es un medio de defensa. Ya. O sea, vale decir, es parte de nuestra inmunidad primaria. Está en todo lo correcto, Pablo Manuel, porque en realidad el niño con esta secreción, con esta tos productiva, está eliminando, por supuesto, secreciones que contienen también bacterias. Por lo tanto, es una forma de defensa del cuerpo esta reacción que tiene con la tos. ¿Y qué le recomendamos entonces? ¿Qué aconsejaría Pablo? Eso podría ser un mucolítico o en su defecto las nebulizaciones, aunque en este tiempo, salvo que sea en domicilio, está bien dadas, porque la nebulización genera muchos aerosoles y contamina totalmente los ambientes. Pero bueno, si está en el ambiente hogareño donde está solo él y la familia que ya está contagiada, pues lo más lógico es nebulizar, ¿no? Igualmente, tenemos un paciente de mayor edad, un compañero de ustedes, que vayamos a pensar que tiene un cuadro diarreico agudo, ¿no es cierto?, con deposiciones excesivamente frecuentes, y él estudia economía, es compañero de ustedes de colegio, y le llama a usted Noelia Salgueiro. ¿Está Noelia? Por aquí la veo su imagen, pero no está. Aquí está Noelia. Le llama a usted y le dice, mira, hermana, resulta que estoy con una diarrea bárbara. ¿Qué me puedes dar para quitarme la diarrea? ¿Qué le va a contestar usted? Puede ser, primero habría que identificar cuál es el origen de la diarrea, pero para parar y evitar la deshidratación, primero habría que empezar con la rehidratación oral, y ya luego, para parar la frecuencia de deposiciones, tal vez loperamida. Ya, podríamos utilizar la loperamida. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? ¿Se le podría dar lactobacillus, doctor, para mejorar su flora intestinal? Ya, muy bien. En realidad, recuerden, ahí, por ejemplo, estamos hablando de barreras defensivas. Por lo tanto, no podemos usar antidiarreicos, es una forma de defensa. O sea, en realidad el bebé, o la compañera, ya no es un bebé, es una joven, al tener diarrea está tratando un poquito de eliminar también bacterias, gérmenes, está eliminando toxinas inclusive, y células muertas. O sea, es fundamental que siga la diarrea. Pero habrá que explicarle esto, porque no lo va a entender. Sí, pero ¿cómo vas a decir que siga la diarrea, pero esto está fatal? No, hermana, mira, tienes que seguir con la diarrea porque es tu cuerpo que se está defendiendo. Y eso va a ir matando los gérmenes, van a salir por el ano, y tú más bien lo que tienes que hacer es hidratarte. Pleno acuerdo con Ariana de decir, bueno, le daremos lactobacilos, mira, te doy lactobacilos, que estos van a mejorar tu capacidad inmunitaria, además van a mejorar hasta tu digestión, para que lo que comes te ayude un poquito. Ya, es muy importante, ¿no? El uso de la no inhibición de las barreras defensivas es un elemento muy sano para nuestros pacientes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? Nada, ¿no? Está claro. Ahora entramos en una segunda barrera defensiva, que son ya las celular, ¿no es cierto? Ya células de inmunidad innata que no ha sido adquirida, que la persona ha nacido con ellos, que van a defenderle también de las enfermedades. Ahí están los neutrófilos, nuestros potentes soldaditos, que van a eliminar y destruir microorganismos, generalmente por fagocitosis. Más específicos todavía los monocitos y los macrófagos, que van a destruir los gérmenes, pero además van a tener la capacidad de producir citoquinas que inclusive van a permitir atraer nuevas células
hacia el sitio infectado, el complemento, elemento muy importante en la ozonización de los microorganismos, y otros tan fundamentales como la proteína C reactiva, por ejemplo, que felizmente la podemos cuantificar y ver de esa manera la reacción infecciosa que presenta el paciente, el compromiso, desde luego, en este proceso defensivo de nuestro hígado, ¿no es cierto? Y la coagulación con el aislamiento que va a hacer de la infección y su localización para que sean atacados más eficientemente en el organismo. Si pensamos que la coagulación es un mecanismo de defensa, ¿cómo es esto, Raiza, que se da anticoagulantes en el COVID? Raiza Guerrero está también presente. Creo que no está. No contesta, Raiza. A ver, Guido, ¿qué opina usted? Doctor, según lo que se sabe hasta ahora es que debido a la reacción exagerada por el coronavirus, se comienza a producir no, ¿cómo se dice? Un tromboembolismo. Sí. Trombos por todo lado. Pero sí, ese es el problema. O sea, está el cuerpo defendiéndose, está luchando para detener la infección. Pero como es tan diseminante el virus, es decir, por todo lado está el virus. Entonces hay coagulación por todo lado y el paciente se va a morir por una coagulación intravascular diseminada. O sea, está complicadísimo. Usted le hace un... Aparte, ¿no es cierto? La reacción anafiláctica es tan grave que produce una neumonía severa. Claro, sobre todo la infecciosa, ¿no es cierto? Más que anafiláctica, la reacción infecciosa. Y, por supuesto, no hay forma de detenerlo más que darle elementos. Cuando usted cuantifica las plaquetas, por ejemplo, en los pacientes con coronavirus, están en valores de 20.000, 30.000, 10.000, o sea, son exageradamente bajas. ¿Por qué? Porque se está coagulando por todo lugar, ¿no? Entonces, es muy importante recordar que si bien es un mecanismo de defensa, su respuesta exagerada también puede ser preocupante en relación a nuestros pacientes. Pero ya entramos a la terciaria, ¿no es cierto? Y ahí están los linfocitos B y T que nos van a ayudar muy bien en la defensa. Hay algo que nos ha preocupado muchísimo, ¿no? El otro día observaba una mamá que viene a la consulta con su bebé y ella es médico, trabaja en un hospital, me ha traído a su niño y le digo, ¿cómo está usted? Bien, doctor, me dice un poco preocupada por los contactos que tenemos, pero bueno, felizmente vacunada, pero yo estoy muy preocupada, me dice, porque cada mes, ya sabe usted, nos hacen la prueba para ver cómo estamos y me dice, ya hace un mes y medio, más o menos casi 2, cuando ya recibí mi segunda dosis de vacuna, tenía un título de mi inmunoglobulina G en 1 en 50. 1 en 50 estaba altísimo. Y ahora me ha medido y el cutoff es 1.1 y tengo 1. O sea, ya no tengo anticuerpos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué ha fallado ahí? ¿Qué opina? Porque ella está vacunada en su segunda dosis. Este último resultado le han hecho después de 1 mes y medio de la vacuna segunda, de la segunda dosis. ¿Por qué está tan baja? Prácticamente ya no tiene anticuerpo. Sí, puede ser porque no está expuesta ya, entonces como no está expuesta no está desarrollando anticuerpos, solamente esos, quiere decir el título que sí tiene, pero no está desarrollando porque no está con la enfermedad. Ya podría ser eso. Pero claro, es como si no estuviera prácticamente defendida. ¿Qué puede ser? Que la inmunidad desarrollada no solo es humoral, sino que también es celular. O sea, puede ser que si hacíamos una lectura de los linfocitos T, probablemente sí tengan memoria inmunológica para protegernos de la enfermedad. Mira, doctor, no está probado. Si no está probado, y de ahí que muchas veces cuando hablamos con colegas del extranjero, por ejemplo en Chile, su principal comentario, los que trabajan en terapia, me dicen, mira, José Luis, de 10 pacientes que han fallecido, 6 estaban vacunados y tenían las vacunas, tanto la rusa, la china, hasta la Pfizer, y hay algunos, la Pfizer son los que menos mueren, pero los de la China y la rusa están muriendo muy seguido. Entonces están vacunados, pero o sea, realmente habrá
una generación de defensa? Confiamos que sí, y que haya algún factor de riesgo en estos pacientes que realmente ha hecho que la enfermedad haya tomado un matiz más agresivo, ¿no? Pero confiamos en que la inmunidad desarrollada sea tanto de inmunidad secundaria como también terciaria. No esperamos que sea así. A eso se refiere esto último que estamos viendo, esta memoria que debería ser prolongada, ¿no es cierto? Y seguir produciendo anticuerpos en el transcurso del tiempo a medida que nos vamos exponiendo a los gérmenes que nos han provocado la enfermedad. Entonces ya entramos dentro, viendo ese corto repaso de lo que es la inmunidad, vamos a hablar de las vacunas, ¿no es cierto? Hemos dicho que este ya es un componente antigénico, es una característica de inmunización activa, donde vamos a poner algo en el cuerpo del niño que sea capaz de generar una respuesta inmunitaria efectiva, ¿no es cierto? Y duradera, o sea, estamos hablando de una respuesta inmunitaria de memoria en aquella persona que ha recibido la vacuna. A eso se refiere, ¿no es cierto? Ojalá que esto pueda ocurrir por este proceso que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Hay neutralización del antígeno, la opsonización del antígeno y desde luego la fijación y activación de un complemento que va a luego generar una respuesta inmune de larga duración. Las vacunas pueden ser de varios tipos, ¿no es cierto? Vamos a usar dos términos que los vamos a ir repitiendo durante todo el año y durante nuestra vida, que son las vacunas replicativas y las vacunas no replicativas. ¿Alguien me puede decir qué es una vacuna replicativa? Aquellas que se van a dar con segundas dosis o más. No. Alguien, dígame. Son las replicativas son las que tienen virus vivo, pero está atenuado, obviamente. Y las no replicativas serían los que están inactivos o muertos. O sea, el antígeno está inactivo o muerto. Muy bien. Ese es en realidad el concepto de vacuna replicativa o no replicativa. Vale decir, una vacuna no replicativa es aquella que son componentes antigénicos, pero no es todo el germen que está introduciéndose al cuerpo y que obviamente solamente es un fragmento, ¿no es cierto? La mayor parte de las vacunas que se están utilizando para el coronavirus, por ejemplo, son vacunas no replicativas. O sea, vale decir, solo contienen componentes antigénicos nada más, ¿no? Vale decir, fragmentos que generan, por supuesto, una respuesta inmune, pero que no van a ser capaces de producir enfermedad. Mientras que las replicativas, contienen al bacilo, al virus, etcétera, vivo en su conjunto, solo que han perdido su fortaleza para provocar enfermedad. Por ejemplo, hemos hablado de la vacuna BCG, ¿no es cierto? En forma muy como ejemplo nada más. ¿Y qué es esta? Es una vacuna replicativa. O sea, el bacilo de Koch está inmerso dentro de esta vacuna. ¿Y cómo la han cómo la han atenuado? ¿Cómo han hecho que no produzca enfermedad? Gracias a un pase sucesivos en caldo de cultivo hasta que pierda su poder patógeno. Esa es la forma en que se ha desarrollado esta vacuna. Es una vacuna, entonces, replicativa, ¿de acuerdo? Puede ser generada tanto para virus, bacterias o micobacterias inclusive, para lograr una protección importante. ¿Cuál es su ventaja de una replicativa? La ventaja es de que se genera una inmunidad mucho más efectiva. O sea, se ha visto que es mucho más duradera y que además requiere menos dosis de vacuna. Porque evidentemente es una vacuna que está con todo el germen incluido entero, ahí generando defensas en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Por eso se dice que genera ambos tipos de inmunidad, tanto humoral como también celular. Tiene un pero, ¿cuál será? ¿Cuál cree que es la dificultad? Que no se podría poner a pacientes que no tengan la capacidad de generar anticuerpos. Los inmunodeprimidos. Y además en ellos podría hasta generarse enfermedad. Ese es el problema. O sea, como están inmunodeprimidos, más bien ellos podrían enfermar con esas células atenuadas, esos gérmenes atenuados que han recibido. O sea que esa es una característica de estas vacunas replicativas que tienen peros, ¿no es cierto?
sea, vale decir, son más eficientes las vacunas, requieren menos dosis, mucho más efectivas y duraderas, pero más riesgosas también para los pacientes. Y como ven ustedes, en el esquema vacunal tenemos una lista larga de las vacunas replicativas. Está la BCG, está el sarampión, la paperas y la rubiola. Esta es la vacuna triple viral, la vacuna de la fiebre amarilla, ambas que se ponen al año de vida, la vacuna antipoliomielítica oral que se pone desde los 4 meses de edad, imagínense, está incluida entre ellas, la vacuna de la varicela zoster, que también es una vacuna replicativa para el adenovirus, para el citomegalovirus y para el rotavirus, que está incluido también en nuestro esquema vacunal. O sea que vemos que son bastantes. Las no replicativas son aquellas que se han introducido fragmentos o células enteras, pero células muertas, ¿no? O fragmentos. ¿Habrá algún ejemplo, creen ustedes, que la célula, que toda la bacteria está incluida en la vacuna? ¿Alguna que ustedes conozcan? La de la tosferina es la vacuna característica, donde toda la célula entera está dentro de la vacuna. O sea, es una vacuna con la Bordetella pertussis entera, pero esta vez muerta. O sea, es decir, la han matado con formaldehído habitualmente, y al eliminar al haber dejado de existir, ¿no es cierto?, y la han mantenido, ¿no es cierto?, todos los componentes están ahí, pero evidentemente no tiene mucho riesgo porque es totalmente inactiva, las células están muertas. Y desde luego algunas que solo son componentes. Por ejemplo, en la vacuna pentavalente tenemos al polisacárido capsular de superficie del Haemophilus influenza, ¿no? Y claro, le sirve solo a los capsulares, porque solo está el polisacárido capsular, pero evidentemente es una vacuna también efectiva, porque justamente el capsular es el agresivo dentro de lo que es la producción de enfermedad, ¿de acuerdo? Esas son las características. Otra de mucha importancia es también la de la poliomielitis, que la vamos a ver en detalle. Mira, doctora, ahí hay un error, porque teníamos la poliomielítica que era con células, con células vivas, o sea, era replicativa. Sí, pero fíjense que esta es la vacuna Salk, o sea, la vacuna intramuscular. Debe decir, una vacuna que ya no viene con todo el virus vivo, sino que está inactivada esta vacuna, ¿no? Esa es su característica que tiene. Ahora, según el antígeno, otra forma de clasificar las vacunas, la primera clasificación ya la hemos visto, que es la más importante, replicativas y no replicativas. Luego también con los componentes antigénicos es importante hacer una segunda clasificación. Ahí tenemos, por ejemplo, las vacunas monovalentes. Vacunas monovalentes. Contienen un solo tipo de antígeno, ya sea replicativo o no replicativo, eso no ve esta clasificación, solo dice que hay un solo componente. Aquí vemos, por ejemplo, administrándole a este chiquitito pequeñito en su hombro del lado derecho una vacuna. ¿Qué será? Esta vacuna, la BCG, esta es la vacuna BCG. O sea, vale decir, es una vacuna monovalente. Solo contiene un componente antigénico, no contiene varios. Entonces ahí está el ejemplo característico de la vacuna monovalente. Aquí tenemos las vacunas polivalentes. Contienen distintos tipos de antígenos, pero de la misma especie, sin que genere una inmunidad cruzada entre ellos. Esa es la característica de estas polivalentes. ¿Qué ejemplo tenemos en la polivalente? Ahí estamos viendo este bebé que le están dando unas gotitas de un frasquito característico. ¿La polio? La polio oral. O sea, es una vacuna replicativa, esta que estamos viendo aquí, pero es polivalente. ¿Por qué? Porque tiene los 3 virus salvajes de la polio, el A, B, C, ambos, los 3 están incluidos ahí. Ha habido actualmente una modificación en esta vacuna oral y han retirado al 3, solo queda el 1 y 2. ¿Por qué se ha retirado al 3? Porque ya no hay compromiso de ese virus. Ya no existe, ese es el motivo en realidad, y como no existe ya el virus, han decidido retirarlo. Pero como queda alguna duda, puesto que aparece este virus en África,
¿qué se ha hecho? ¿Qué creen que se ha hecho? Pues ya le han quitado, ya no hay aquí el 3. ¿Qué hacemos? Se le pone la primera dosis por vía inyectable. La vacuna Salk, o sea, la vacuna que está inactivada, vale decir, la vacuna con el virus muerto, los componentes son los 3. El 1, 2, 3. Por eso se le pone, por si acaso, actualmente en nuestro país, la primera dosis como inyectable y todas las demás por vía oral. Luego tenemos las vacunas combinadas. Recuerden, esta es polivalente, no es lo mismo que una vacuna combinada. Aquí el antígeno es de la misma especie y no genera inmunidad cruzada entre ellos. En la combinada están asociados varios antígenos, pero son de distinta especie o distintos microorganismos. ¿De acuerdo? Esta es una combinada. A este niño le están pinchando en la cara antero externa del muslo tercio superior, cuadránter super externo. ¿Cuál será esa vacuna? ¿Una pentavalente? Esa es la pentavalente. Esa es la pentavalente. O sea, vale decir, le están poniendo esta vacuna. Es una vacuna inactivada. Solo hay fragmentos de componentes antigénicos o células enteras pero muertas. O sea, si yo la clasificaría por inactivada o activada, o sea, replicativa o no replicativa, esta es no replicativa, pero es combinada. Tiene 5 componentes antigénicos. ¿Algún problema de esta? O sea, recuerden, ahí están los 5, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y hemófilos, influenza capsular. Bordetella pertussis está inmersa, como les decía, pero está la célula muerta. ¿Algún problema con esta? Su gran reacción adversa. Como son muchos componentes, aproximadamente el 50-60% de los niños vacunados tienen fiebre. O sea, es una de las que más reacciones genera para el paciente, ¿no? La vacuna pentavalente. Por eso tanto miedo le tienen las mamás a esta vacuna, ¿no? Ahora tenemos otra que tampoco es polivalente, tampoco es combinada, sino que está conjugada. ¿Cuál será una conjugada? Que está muy de moda ahora. Una de las vacunas contra el coronavirus es una vacuna conjugada, que además ya se ha puesto en Sucre. Por lo tanto, es una vacuna conjugada. Es decir, contiene un antígeno que actúa diftérico, que actúa simplemente como carrier para presentar el antígeno a las células inmunitarias. Como obviamente ya la célula inmunitaria conoce muy bien a la difteria desde siglos atrás, entonces la carta dice, no, este bicho yo lo conozco, y lo agarra, pero se da cuenta que ahora tiene una variación. Está pegado un componente antigénico del coronavirus a este carrier, que así actúa como un carrier. Entonces lo reconoce y va a procesar ese fragmento viral también, y de esa manera va a generar una inmunidad, gracias también al carrier, vale decir, a la vacuna, al componente de la difteria, que era solo un toxoide. Se le ha puesto solo un toxoide, pero también ha ido. Y usted mira, esta es nueva. En realidad es nueva, pero la técnica es antigua. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con la vacuna contra el hemófilus influenza capsular. Es el mismo, es el polisacárido capsular que se ha unido al toxoide diftérico para que, reconociendo el toxoide diftérico, que es muy antiguo en la humanidad, pues fácilmente desarrolla también la célula inmunitaria una defensa contra el hemófilus influenza capsular. Esa es su característica. O sea que recuerden que hay diferencia entre lo que es una combinada y lo que es una conjugada, porque usted mira, doctor, son 2 componentes antigénicos distintos, elementos totalmente diferentes. Ahí está una bacteria y un virus, o sea, podría ser combinada, pero se llama conjugada porque se están potencializando sus acciones para generar una mejor respuesta de anticuerpos. Actualmente se están desarrollando en esto del coronavirus, ya se han desarrollado en realidad las vacunas con DNA, ¿no es cierto?, que son mucho más fáciles, más seguras para el paciente, y desde luego aquellas nanovacunas que ya no tienen como transportador un toxoide, sino que tienen una tecnología, una nanotecnología que permite llevar al antígeno directamente hacia el sitio donde se encuentra la célula efectora y hacer su procesamiento antigénico mucho más rápido. Son las nanovacunas.
Entonces, todo esto es lo que se ha avanzado en el tema de vacunas. Ahora, también hay que ver la vía de administración, porque las vacunas se administran por muy distintas vías. Pero bueno, vamos a quedar hasta aquí en nuestra clase. Espero que les haya resultado útil, que haya servido para refrescarles el conocimiento. Seguro que en vacunas han hablado en todo, han hablado en bacteriología, en infectología, en todo, pero bueno, que sea un recuerdo de lo que estamos viendo en pediatría en relación a los niños. ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Alguna pregunta? Veo que nada. No se olviden que para nuestra siguiente clase vamos a hacer un corte en vacunas y vamos a empezar a hablar de los 2 casos clínicos que les invito a todos. Por supuesto, los grupos están seguramente listos para desarrollar. Si desean, para poder aclararles algunas dudas, yo seguro voy a estar libre a partir de las 10 de la noche. Si alguien me envían algún mensaje, me dicen, doctor, queremos que nos reunamos, pues lo hacemos para analizar el tema. Solo he podido hacerlo hoy día con un grupo, ojalá que los demás también me puedan llamar esta noche para poder algunas dudas, que he visto que no está complejo el caso y ya muchos de ustedes han ido desarrollando, ya los grupos se han desarrollado, y espero que todas las personas también del curso lo hagan, ¿no? En forma individual, busquen la solución para estos 2 casos clínicos que les he presentado. Sergio, creo que me está queriendo decir algo. Buenas tardes. Ya. De reunirnos. Ya. Sí podemos, puede ser. Mire, yo lo que sí les puedo asegurar que sea a las 10 de la noche, que es la hora que acabo ya la consulta. Entonces un ratito del mismo consultorio me voy a unir a ustedes. ¿Ya? Mándeme un mensaje, Sergio, ahorita. Mándeme ahorita el mensaje para que yo lo tenga fresco. Me dice, doctor, hemos quedado a las 10. Yo ahí le voy a mandar el link yo creo que ha de ser con Zoom. De nada. Doctor, Muy bien. doctor, buenas tardes. Los del grupo 7 también doctor, queríamos... tengo una duda también. Ya pues, Jael y Mariela, ¿es verdad? Nos estaríamos viendo qué les parece a las 10:30. Sí, con los chicos del otro grupo, con los del 6. No, porque con los del 6 es a las 10, con ustedes sería 10:30. Ah, ya, está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? Bueno, de nada. Nos vemos entonces. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.